Una humilde camarera se lanzó delante de una bala para salvar a una niña pequeña y luego se despertó en una habitación de hospital rodeada por 20 de los millonarios más poderosos del mundo. ¿En qué ciudad estás? Déjalo abajo y suscríbete. Aquí viene una historia emotiva con un final que no te podrás creer. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas desgastadas del pequeño apartamento de Kimberly, proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo agrietado. Permaneció en la cama un momento más de lo que debería. Miró fijamente la mancha de humedad en el techo, que había crecido en los últimos 3 meses, y el casero seguía prometiendo arreglarla. Nunca lo hizo. Tenía 26 años y esa era su vida. Un apartamento de una sola habitación en la zona más peligrosa de Chicago, un colchón en el suelo y una nevera que hacía demasiado ruido y no enfriaba lo suficiente. Pero Kimberly había aprendido hacía mucho tiempo que la autocompasión era un lujo que no podía permitirse. Se levantó, haciendo un gesto de dolor por la rigidez de los hombros tras el doble turno del día anterior. Su reflejo en el espejo del baño mostraba unos ojos cansados y un rostro envejecido antes de tiempo. No por las arrugas, sino por ese tipo de agotamiento que se instala en los huesos y se niega a desaparecer. Un día más, se susurró a sí misma. Las mismas palabras que había pronunciado cada mañana durante los últimos 4 años. Solo un día más, y tal vez mañana sea diferente. Nunca lo fue, pero ella seguía diciéndolo de todos modos. El restaurante familiar Rossetti había sido su lugar de trabajo durante casi 3 años. No era gran cosa. Un restaurante italiano de gama media en el centro de Chicago que atendía a gente de negocios durante el almuerzo y a familias durante la cena. Las propinas eran decentes, las jornadas eran largas y el propietario, Marco Rossetti, era justo pero exigente. Kimberly llegó 15 minutos antes, como siempre. El turno de preparación matutino era su momento favorito, antes de que llegaran los clientes, antes de que comenzara el caos, cuando podía simplemente existir en el tranquilo murmullo de una cocina que cobraba vida. «Has vuelto a llegar temprano», observó María, la jefa de cocina, desde detrás de la encimera de acero inoxidable. Era una mujer corpulenta de unos 50 años, con ojos amables y harina perpetuamente espolvoreada en su delantal. «Sabes que Marco no te paga por esos minutos extra». «Lo sé», respondió Kimberly, atándose los cordones del delantal con falta de práctica. «Es que me gusta la tranquilidad». María la estudió durante un largo momento, como solía hacer, como si intentara resolver un rompecabezas que no acababa de entender. «Eres demasiado joven para estar tan cansada, Mika. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Salir a bailar, tal vez. Conocer a un joven agradable». Kimberly se rió, aunque no había verdadero humor en ello. «Bailar requiere energía, María, y los jóvenes agradables requieren tiempo y dinero que no tengo. Además», añadió cogiendo una pila de menús para limpiarlos, «tengo responsabilidades». Esa era la palabra que siempre utilizaba. Responsabilidades. Sonaba mejor que deudas, mejor que obligaciones, mejor que el peso aplastante de las facturas médicas de su madre, que parecían multiplicarse por mucho que trabajara. La hora punta del almuerzo llegó y pasó con su habitual torbellino de pedidos y quejas y algún que otro cliente generoso que hacía creer a Kimberly en los pequeños milagros. A las 3 p.m. el restaurante había entrado en ese incómodo parón de la tarde, demasiado tarde para almorzar y demasiado pronto para cenar. Kimberly estaba rellenando los saleros en la trastienda cuando sonó el timbre de la puerta. Levantó la vista automáticamente, con su sonrisa de atención al cliente ya formada, y sintió algo extraño revolotear en su pecho. El hombre que entró era alto, de más de 1,80 m, con unos hombros anchos que sugerían trabajo manual o entrenadores personales caros. Su traje probablemente costaba más que 3 meses de su alquiler. Era de color gris carbón y estaba perfectamente confeccionado. Pero fue su rostro lo que la dejó sin palabras. No era guapo en el sentido convencional, pero era llamativo. Mandíbula angulosa, cabello oscuro con toques plateados en las sienes, a pesar de no parecer mayor de 35 años, y sus ojos.
Dios, esos ojos. Eran del color de las nubes de tormenta, grises e intensos, y barrían el restaurante con una mirada evaluadora que sugería que estaba catalogando cada salida, cada persona, cada amenaza potencial. No estaba solo. Una niña pequeña se aferraba a su mano, de unos 4 o 5 años, con el mismo cabello oscuro, pero con ojos de un cálido color marrón en lugar del gris tormentoso. Llevaba un vestido rosa con volantes y agarraba con fuerza un conejo de peluche que claramente había visto días mejores. ¿Solo dos hoy?, preguntó Kimberly, acercándose con los menús. El hombre la miró entonces, la miró de verdad, y ella se sintió de repente consciente de todos sus defectos. La pequeña mancha en su delantal que no había notado, el mechón de pelo que se le escapaba de la coleta, las ojeras que ningún corrector podía ocultar. Sí, dijo él, y su voz era exactamente como ella esperaba, grave y controlada, la voz de alguien acostumbrado a que le obedezcan. En un lugar tranquilo, si es posible. Mi hija necesita comer, pero hoy ha estado muy agitada. La niña se apretó contra su pierna y Kimberly sintió que se le ablandaba el corazón. Fuera lo que fuera este hombre, rico, intimidante, imposiblemente fuera de su alcance, era claramente un padre que se preocupaba por su hija. Tengo el lugar perfecto, dijo, suavizando la voz como siempre hacía con los niños nerviosos. Síganme. Los condujo a una mesa en una esquina, alejada del comedor principal, donde el nivel de ruido disminuía considerablemente. Normalmente estaba reservada para parejas de ancianos que se quejaban de que la música estaba demasiado alta, pero algo le decía que esta niña necesitaba el mismo refugio. «Esta es Lily», dijo el hombre mientras se acomodaban en la mesa. La niña se asomó detrás de su conejo y observó a Kimberly con la intensidad solemne que solo los niños poseen. «Hoy estamos de celebración, ¿verdad, cariño?» Lily asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron cautelosos. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Kimberly, agachándose para ponerse a la altura de los ojos de Lily. Era algo que había aprendido hacía años. Los niños confiaban más en ti cuando no los dominabas con tu altura. «Pasé la cita con el médico», susurró Lily tan bajito que Kimberly tuvo que inclinarse para oírla sin llorar. «Bueno, eso es increíblemente valiente», dijo Kimberly con seriedad. «Tengo 26 años y todavía lloro a veces en las citas con el médico. Eres mucho más valiente que yo». Por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Lily. «¿De verdad? ¿De verdad? Tienen esas batas de papel que dan miedo y que crujen cada vez que te mueves. Dan mucho miedo». Lily soltó una risita, un sonido pequeño y frágil, pero genuino. El hombre observó la conversación con una expresión indescifrable, sus ojos grises moviéndose entre su hija y la camarera, que de alguna manera había conseguido hacerla sonreír por primera vez en todo el día. «Soy Kimberly», dijo, enderezándose. «Hoy me encargaré de atenderte. ¿Puedo empezar por traerte algo de beber?» «Soy Alexander», dijo el hombre, y algo brilló en su expresión, quizás sorprendido por haber dado su nombre tan fácilmente. A Kimberly le pareció el tipo de persona que solía mantener a la gente a distancia. «Alexander Thornton, y tomaremos agua para mí. ¿Y tienen jugo de manzana para Lily?» «Sí, lo tenemos. ¿Puedo contarte un secreto, Lily?» Kimberly se inclinó hacia ella con aire conspirador. «Tenemos el mejor pastel de chocolate de todo Chicago. Si tu padre dice que está bien, quizá podamos celebrar tu valentía con una porción después de comer». Lily abrió mucho los ojos y tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿puedo, por favor?» Alexander Thornton miró el rostro esperanzado de su hija, luego volvió a mirar a Kimberly y por un momento su expresión severa se suavizó hasta convertirse en algo casi cálido. «Creo que se puede arreglar», dijo. Kimberly sonrió, con su sonrisa auténtica, no la de atención al cliente, y fue a buscar sus bebidas. No se dio cuenta de que Alexander la seguía con la mirada por todo el restaurante, ni del ligero fruncido que apareció entre sus cejas, como si estuviera tratando de resolver algo. Ella no sabía que Alexander Thornton era el director ejecutivo de Thornton Industries, una de las mayores empresas de inversión del país.
No sabía que su patrimonio neto superaba los $2.000 millones, ni que tenía 3 casas, un jet privado y un yate que nunca utilizaba porque siempre estaba trabajando. No sabía que había visto morir a su esposa de cáncer hacía 3 años, dejándolo solo con una hija que se había vuelto cada vez más retraída y ansiosa. No sabía que su junta directiva llevaba meses presionándolo para que encontrara una nueva esposa, alguien adecuado, alguien de su mundo, porque creían que un padre soltero al frente de una empresa era de alguna manera menos estable. No sabía que Lily no había sonreído a un desconocido en más de un año. Todo lo que Kimberly sabía era que tenía una mesa que atender, un turno que terminar y facturas que pagar. El hombre del traje caro era solo otro cliente, otro medio para alcanzar un fin, otro paso más para salir del agujero en el que se había convertido su vida. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes. La tarde transcurrió con su ritmo habitual. Alexander y Lily pidieron pasta, fideos con mantequilla para la niña y linguini con marisco para su padre, y Kimberly se encontró atendiéndolos más a menudo de lo estrictamente necesario. Había algo en esa pareja que la atraía, algo que no sabía definir. Quizás era la forma en que Alexander miraba a su hija, con una mezcla de amor feroz y preocupación impotente, que le recordaba a Kimberly a su propio padre antes de que falleciera. Quizás era la propia Lily, un pajarito herido que claramente se esforzaba por ser valiente. O quizás era simplemente el hecho de que, por razones que Kimberly no podía explicar, quería hacer sonreír de nuevo a esa niña. ¿Qué tal está la tarta?, preguntó cuando trajo la porción de chocolate, con una sola vela de cumpleaños que había encontrado en la cocina. Lily miró la vela con asombro. Pero no es mi cumpleaños, un día. Es tu día, valiente, le explicó Kimberly. Eso es aún más importante. Pide un deseo y sopla. Lily cerró los ojos con fuerza, frunció su pequeño rostro en señal de concentración y sopló. La llama de la vela parpadeó y se apagó, y ella abrió los ojos con un grito de alegría. ¿Qué has pedido?, preguntó Alexander, y había algo áspero en su voz, algo que sonaba casi como una emoción cuidadosamente reprimida. No puedo decírtelo, papá, dijo Lily con seriedad. O no se hará realidad. Kimberly miró a Alexander a los ojos por encima de la cabeza de su hija y, por un momento, algo pasó entre ellos. Reconocimiento, tal vez, comprensión, la constatación de que ambos eran personas que cargaban con un gran peso y hacían todo lo posible por seguir adelante. Luego, el momento pasó y Kimberly volvió a ser solo una camarera y él solo un cliente adinerado que dejaría una generosa propina y saldría de su vida para siempre. Al menos eso era lo que ella pensaba. Lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios a continuación. Y si te está gustando esta historia, dale a me gusta y suscríbete para ver más. Ahora, veamos qué pasa a continuación. La puerta de Rossetti's se abrió de golpe con una violencia que rompió la calma de la tarde. La primera reacción de Kimberly fue de confusión. En 3 años trabajando allí, había visto clientes borrachos, clientes enfadados, clientes que gritaban porque su comida estaba demasiado fría o demasiado caliente o no era lo suficientemente italiana. Pero nunca había visto nada como esto. El hombre que entró tambaleándose tenía los ojos desorbitados y temblaba. Su ropa estaba desaliñada y sus movimientos eran espasmódicos, lo que le revolvió el estómago. En su mano, brillando bajo las luces fluorescentes, había una pistola. Que nadie se mueva. Su voz se quebró al pronunciar las palabras, aguda y desesperada. He dicho que nadie se mueva. El restaurante se quedó paralizado. Había tal vez una docena de personas dentro. Unos cuantos hombres de negocios terminando sus almuerzos tardíos. Una pareja de ancianos cerca de la ventana. El personal de cocina paralizado detrás del mostrador. Y en la mesa de la esquina, Alexander Thornton tirando de su hija detrás de él con una furia protectora que transformó su rostro en algo casi irreconocible. La mente de Kimberly se quedó en blanco por el terror durante exactamente 3 segundos. Luego,
Extrañamente, se aclaró. Había leído en alguna parte que, en momentos de verdadera crisis, ciertas personas simplemente desconectan su miedo y actúan por puro instinto. Nunca lo había creído hasta ahora. Señor, dijo, y su voz sonó sorprendentemente firme. Señor, lo que sea que necesite, podemos resolverlo. Nadie tiene por qué salir herido. Los ojos del hombre armado se posaron en ella, salvajes y desenfocados. De cerca, pudo ver lo joven que era. Quizás 22, 23 años, no era un criminal empedernido. Un chico desesperado que probablemente nunca había empuñado un arma antes de ese día. No lo entiendes, dijo con voz quebrada. No lo entiendes. Necesito dinero. Mi hermano pequeño está enfermo y el hospital no lo trata sin seguro. Lo he intentado todo. Lo he intentado. Su voz se disolvió en algo que sonaba terriblemente parecido a un sollozo y el arma se le tembló en la mano. Kimberly sintió una extraña oleada de compasión junto con su terror. Conocía esa desesperación. Vivía con ella todos los días. Lo entiendo, dijo en voz baja, dando un pequeño paso adelante. De verdad, mi madre también está enferma. Las facturas médicas pueden destruirte. Te hacen sentir que no tienes otra opción. El joven la miró fijamente y por un momento, solo un momento, algo humano brilló en sus ojos. Algo que podría haber sido reconocimiento o esperanza o la más mínima posibilidad de conexión. Entonces todo salió mal. El anciano que estaba junto a la ventana, quizá intentando ser un héroe, se abalanzó sobre el hombre armado. Hubo un grito, una pelea, y el arma se disparó con un sonido como si fuera el fin del mundo. Kimberly no pensó. No tuvo tiempo para pensar. Vio la trayectoria de la bala como si el tiempo se hubiera ralentizado. Vio hacia dónde se dirigía, directamente hacia la mesa de la esquina, donde una niña con un vestido rosa estaba paralizada por el terror, con la boca abierta en un grito silencioso, y Kimberly se movió. Se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, rodeando con los brazos a Lily Thornton mientras se retorcía para interponer su propio cuerpo entre la niña y la bala. Sintió el impacto como un puñetazo en el costado, caliente y frío al mismo tiempo. Y entonces cayó, llevándose a la niña con ella y cubriéndola por completo. «Quédate agachada», le susurró, aunque no estaba segura de si había emitido algún sonido. «Quédate agachada, cariño. Te tengo». El mundo se convirtió en un torbellino de gritos y caos. Oyó más gritos, oyó el sonido del pistolero siendo derribado, oyó la voz de Alexander Thornton atravesando el ruido como una navaja, exigiendo saber dónde estaba su hija. «Papá». El llanto de Lily se ahogó contra el pecho de Kimberly. «Papá, la señora me ha salvado». Entonces Alexander se acercó, con las manos temblorosas pero delicadas, y comprobó si Lily tenía alguna herida. Y Kimberly vio el momento exacto en que sus ojos encontraron la sangre que se extendía por su uniforme. «Dios mío», susurró, «Dios mío, no». «Está bien», logró decir Kimberly. Su voz sonaba extraña y lejana. «Lily está bien. Eso es lo que importa. Estás sangrando». Las manos de Alexander presionaban ahora su costado, tratando de detener el flujo de sangre que parecía decidido a escapar. Su rostro estaba pálido por la conmoción, y sus ojos grises, esos ojos de nube tormentosa que parecían tan fríos, estaban desorbitados por algo que parecía casi miedo. «Estás sangrando. Necesitas que alguien llame al 911 ahora mismo». «Ya se ha llamado». La voz de Marco llegó desde algún lugar lejano. «Ya están de camino». Kimberly intentó sonreír para tranquilizar a la niña aterrorizada que se aferraba a la pierna de su padre y lloraba, pero la oscuridad se apoderaba de los bordes de su visión. Todo le parecía pesado y ligero al mismo tiempo, como si estuviera flotando bajo el agua. «Está bien», repitió porque le parecía importante. «Lee está bien». Y entonces todo se volvió negro. Lo primero de lo que Kimberly se dio cuenta fue del pitido. Era constante y rítmico, como un latido mecánico, y su cerebro confuso tardó varios largos momentos en identificarlo como un monitor cardíaco. «Hospital», pensó.
Estoy en un hospital. Lo segundo de lo que se dio cuenta fue del dolor. Irradiaba desde su lado izquierdo en oleadas calientes y pulsantes, atenuadas por lo que supuso que eran analgésicos muy fuertes, pero aún lo suficientemente presentes como para recordarle que, contra todo pronóstico, estaba viva. La tercera cosa de la que se dio cuenta no tenía ningún sentido. Había gente en su habitación, mucha gente, demasiada gente para una habitación de hospital estándar, y definitivamente demasiada para alguien como ella, que no tenía familia, excepto una madre en una residencia de ancianos que ya no reconocía a su propia hija. Kimberly abrió los ojos a la fuerza, parpadeando ante las intensas luces fluorescentes, y se encontró mirando lo que parecía ser una pared de trajes caros. Los contó y volvió a contarlos porque seguramente se había equivocado. 20. Había 20 personas en su habitación del hospital, dispuestas en un semicírculo alrededor de su cama. Hombres y mujeres, todos ellos vestidos con ropa que costaba más que su salario anual. Todos ellos mirándola con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el agradecimiento, pasando por algo que parecía casi reverencia. Y delante de todos ellos, de pie junto a su cama con Lily en brazos, estaba Alexander Thornton. ¿Qué?, preguntó Kimberly con voz ronca por la falta de uso. ¿Qué está pasando? Alexander dio un paso adelante y entonces pudo ver que su traje estaba arrugado, su cabello despeinado y su rostro marcado por un cansancio que sugería que llevaba días sin dormir. Lily extendió sus pequeñas manos hacia Kimberly. «Estás despierta», dijo Alexander, y su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Gracias a Dios que has estado inconsciente durante 3 días». «¿3 días?» Kimberly intentó incorporarse y enseguida se arrepintió al sentir un dolor agudo en el costado. «3 días, pero mis turnos...» «Marco, tu trabajo está bien». Alexander la interrumpió. «Todo está bien. Por favor, no intentes moverte. Los médicos dijeron que la bala pasó a menos de 1 pulgada de tus órganos vitales. Tienes una suerte increíble de estar viva». Suerte no era la palabra que Kimberly habría elegido. Se sentía como si la hubiera atropellado un camión y aún no podía entender por qué había 20 desconocidos en su habitación del hospital mirándola como si fuera una especie de exhibición en un zoológico. «No lo entiendo», susurró. «¿Quiénes son todas estas personas?» Alexander se volvió para mirar al grupo reunido y luego volvió a mirarla a ella. Su expresión era difícil de descifrar. Sin duda gratitud, pero también algo más complicado, algo que parecía casi culpa. «Son mis socios», dijo en voz baja. «Mis socios, mis amigos, por así decirlo. Vinieron porque querían conocer a la mujer que salvó la vida de mi hija, la mujer que se lanzó delante de una bala». Un hombre de cabello plateado que estaba atrás añadió, con la voz quebrada por la emoción, «por una niña a la que conocía desde hacía menos de 1 hora, la mujer que demostró más valor del que cualquiera de nosotros haya visto jamás». Una elegante mujer que estaba a su lado continuó. En un mundo en el que todo el mundo solo se preocupa por sí mismo, Kimberly sintió que le subían los colores a las mejillas. No sabía qué hacer con tanta atención, con tantos elogios. Había pasado toda su vida siendo invisible, la camarera que traía la comida, la chica que trabajaba doble turno para pagar las facturas, la don nadie de ningún sitio que no le importaba a nadie. Solo tragó saliva, tratando de encontrar las palabras. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Era una niña pequeña. No podía permitir que le pasara nada. «Ahí es donde te equivocas», dijo Alexander en voz baja. Se sentó en el borde de la cama, con Lily todavía en brazos, y la miró a los ojos con una intensidad que le cortó la respiración. La mayoría de la gente no lo habría hecho. La mayoría se habría quedado paralizada, o habría huido, o se habría preocupado por su propia seguridad. Tú actuaste sin pensar, sin tener en cuenta tu propia seguridad. Casi mueres por mi hija. Lily se inclinó hacia adelante y extendió su pequeña mano para tocar la mejilla de Kimberly. Sus ojos marrones eran serios y solemnes, como solo los ojos de los niños pueden serlo. «Eres mi heroína», dijo simplemente, como en los cuentos. «Me has salvado». Y por primera vez en mucho tiempo,
Kimberly sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Las lágrimas parecieron romper algo en la habitación. Uno por uno, los desconocidos trajeados se acercaron para presentarse, darle las gracias, entregarle sus tarjetas de visita y prometerle que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, solo tenía que llamar. Kimberly aprendió sus nombres a través de una neblina de analgésicos y emociones abrumadoras. Estaba David Chen, fundador de un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Margaret Williams, que dirigía una cadena de hoteles de lujo que abarcaba 3 continentes. Robert Hart, cuya empresa de inversiones había ayudado a configurar el panorama financiero moderno, y así sucesivamente, un desfile de riqueza y poder que le hacía dar vueltas la cabeza. Pero a pesar de todo, Alexander se quedó. Se quedó cuando los demás se marcharon, cuando terminó el horario de visitas y las enfermeras vinieron a comprobar sus constantes vitales. Se quedó cuando Lily se quedó dormida en la silla junto a su cama, aferrándose a su maltrecho conejo como si fuera un salvavidas. Se quedó, y Kimberly no sabía qué pensar. «Deberías irte a casa», dijo finalmente cuando la habitación se había vaciado y la noche se había hecho tarde. «Tu hija necesita dormir en una cama de verdad. Y estoy segura de que tienes cosas importantes que hacer, empresas que dirigir, miles de millones que ganar». Intentó mantener un tono de voz ligero, pero algo en él debió delatarla, porque la expresión de Alexander cambió. «¿Eso es lo que piensas?», preguntó en voz baja. «¿Qué me importa más mi empresa que la mujer que salvó la vida de mi hija?» «No pienso nada», dijo Kimberly, lo cual no era del todo cierto. Pensaba muchas cosas, que él era demasiado guapo, demasiado rico, demasiado superior a ella, que cualquier gratitud que sintiera se desvanecería tan pronto como pasara el drama de la situación, que a las personas como él no les importaban realmente las personas como ella. Solo les gustaba la historia de la bondad, la actuación de la nobleza. Alexander se quedó en silencio durante un largo rato. Luego extendió la mano y le tomó la mano con delicadeza, con cuidado, como si pudiera romperse. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo, con una voz apenas audible. «Cáncer. Fue lento y terrible, y la vi desvanecerse día a día. Después de que se fuera, me dediqué por completo al trabajo porque ya no sabía cómo ser una persona. No sabía cómo ser padre. No sabía cómo sentir nada excepto entumecimiento». Kimberly contuvo la respiración, sintiendo que él estaba compartiendo algo de lo que rara vez hablaba. «Lily fue la que más sufrió», continuó él. «Solo tenía 2 años cuando murió su madre. Apenas la recuerda, pero recuerda su ausencia. Se volvió ansiosa, retraída. Dejó de confiar en la gente. No ha sonreído a un desconocido en más de 1 año». Hizo una pausa y sus ojos grises encontraron los de ella en la tenue luz del hospital. «Hasta que tú...». «Solo hablé con ella», dijo Kimberly en voz baja. «La traté como a una persona». «Exacto», el pulgar de Alexander trazó un suave círculo en la palma de su mano. «No la viste como la hija de un multimillonario, ni como una obligación que había que gestionar, sino como una niña que necesitaba amabilidad, y luego casi mueres para protegerla. Así que no, Kimberly, no me voy a ir a ningún sitio. No hasta que entienda qué tipo de persona eres y cómo puedo empezar a compensarte». Kimberly quería discutir. Quería decirle que no necesitaba que le pagara, que no había actuado por una recompensa, que solo era una camarera del lado equivocado de Chicago, que había tenido suerte o mala suerte, dependiendo de cómo se mirara. Pero estaba cansada, muy cansada, y los analgésicos la estaban sumergiendo de nuevo. Lo último que vio antes de que el sueño la reclamara fue el rostro de Alexander mirándola con una expresión que no podía definir. No sabía que ese momento, esa tranquila conversación, en una habitación de hospital, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Kimberly descubrió que la recuperación no era una línea recta. Era un camino sinuoso lleno de contratiempos y pequeñas victorias, de días en los que se sentía casi normal y noches en las que el dolor fantasma en su costado la hacía llorar en la almohada. Pero a pesar de todo, Alexander estaba allí. Venía todos los días sin falta.
A veces traía a Lily, que se acurrucaba en la silla junto a la cama de Kimberly, y leía en voz alta libros ilustrados con su vocecita seria. A veces venía solo, después de que la niñera acostara a su hija, y hablaban durante horas de todo y de nada. Kimberly se enteró de que Alexander había construido Thornton Industries desde cero después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando él tenía 22 años. Se enteró de que trabajaba 18 horas al día, no porque le gustara el dinero, sino porque no sabía cómo parar. Se enteró de que su libro favorito era Matar a un ruiseñor y que lloraba cada vez que veía El Rey León con Lily, aunque nunca lo admitiría. A su vez, ella le contó su propia vida, la de su padre, que había muerto de un ataque al corazón cuando ella tenía 16 años, dejando atrás una montaña de deudas. La de su madre, cuyo Alzheimer precoz le había robado la mente poco a poco hasta que ya no reconocía a su propia hija. Los sueños de la universidad, el arte y una vida más allá del trabajo de camarera que había sacrificado en aras de la necesidad. ¿Quería ser artista?, le preguntó a Alexander una tarde, aproximadamente una semana después de su ingreso en el hospital. Estaba sentado en lo que se había convertido en su silla, con la corbata aflojada y las mangas remangadas, más relajado de lo que ella lo había visto nunca. «Pintora, en realidad», respondió Kimberly con una sonrisa teñida de antigua tristeza. Solía pasar horas en el aula de arte después de clase, cubriendo lienzos de color. Mi profesora decía que tenía verdadero talento. Me ayudó a solicitar una beca para el Instituto de Arte de Chicago. ¿La conseguiste? Sí. La voz de Kimberly era tranquila. Una beca completa. Pero mi padre murió 2 semanas antes de la graduación. Y mi madre no pudo soportarlo. Empezó a olvidar cosas, a confundirse. Alguien tenía que cuidar de ella, pagar las facturas, evitar que todo se desmoronara. Así que rechacé la beca y conseguí un trabajo en Rossetti. Alexander se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era áspera. Debió de ser increíblemente difícil renunciar a tus sueños para cuidar de otros. No fue difícil, dijo Kimberly. Era necesario. Hay una diferencia. Cuando alguien a quien quieres te necesita, no piensas en lo que estás renunciando. Simplemente haces lo que hay que hacer. Alexander la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Eres extraordinaria. Sabes que la mayoría de la gente se amargaría. Se resentirían por lo que les ha tocado vivir. Pero tú sigues adelante, sigues sonriendo, sigues tratando a los desconocidos y a los niños con amabilidad, incluso cuando tienes todas las razones para ser cínica. El resentimiento consume demasiada energía, dijo Kimberly con sencillez. Prefiero gastar la mía en cosas que importan. El aire entre ellos cambió, cargado de algo tácito. Alexander se inclinó hacia adelante y por un momento Kimberly pensó que iba a besarla. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas y no estaba segura de si era por miedo, por esperanza o por una confusa mezcla de ambos. Pero entonces una enfermera entró apresurada para comprobar sus constantes vitales y el momento pasó. 2 semanas después del tiroteo, Kimberly fue finalmente dada de alta del hospital. Esperaba volver a su pequeño apartamento para retomar su vida de turnos dobles, facturas de servicios públicos y visitas a la residencia de ancianos de su madre. Lo que no esperaba era la limusina que la esperaba en la entrada del hospital. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando a Alexander, que sostenía la puerta abierta con una mirada que la desafiaba a discutir. «Es tu transporte», dijo con calma, «a tu nuevo apartamento». «¿Mi nuevo? No tengo un nuevo apartamento. Tengo mi antiguo apartamento, el que tiene goteras en el techo y vecinos que venden drogas». «Ya no». Ahora el tono de Alexander no admitía réplica. «Te dispararon mientras salvabas la vida de mi hija. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que tengas un lugar seguro donde recuperarte. El apartamento es temporal, solo hasta que te recuperes. Está en un buen barrio, cerca de un hospital, por si necesitas cuidados de seguimiento, y no puedo aceptarlo». La voz de Kimberly era firme a pesar de que le temblaban las piernas. Todavía estaba débil, todavía se estaba recuperando, y la idea de subir los 4 tramos de escaleras hasta su antiguo apartamento le daba ganas de llorar. Pero tenía su orgullo.
Es demasiado. No es apropiado. ¿Apropiado? Alexander arqueó las cejas. Kimberly, recibiste una bala por una niña de 4 años. Creo que ya hemos superado lo apropiado. No quiero tu dinero, dijo ella, y había acero en su voz. No salvé a Lily por una recompensa. La salvé porque es una niña, porque era lo correcto. Si lo conviertes en una transacción, menosprecias lo que hice. Algo brilló en los ojos de Alexander. Sorpresa, tal vez, o respeto. Tienes razón, dijo lentamente. Lo siento, no quería insinuar que actuaste por una recompensa. Sé que no fue así, pero ¿puedes entender que estoy tratando de ayudar? Que verte sufrir en un apartamento horrible mientras te recuperas de haber salvado a mi hija sería insoportable. Y Kimberly lo estudió durante un largo momento. Vio la sinceridad en sus ojos grises, la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos agarraban la puerta del coche como si se preparara para un rechazo. 2 meses, dijo finalmente, me quedaré en tu lujoso apartamento durante 2 meses mientras me recupero, y luego volveré a mi vida. Alexander asintió, pero había algo en su expresión que sugería que tenía otros planes. 2 meses. De acuerdo. El apartamento era, por supuesto, ridículo. Ocupaba la mitad de una planta en uno de los edificios más exclusivos de Chicago, con ventanas de suelo a techo que daban al lago y muebles que probablemente costaban más que el salario anual de Kimberly. Pasó varios días recorriendo las habitaciones, tocando las encimeras de granito, las cortinas de seda y la cama, que era del tamaño de todo su dormitorio en su antigua casa. Esto es demasiado, susurró a las habitaciones vacías. Esto es demasiado. Pero su cuerpo estaba agotado y la cama era blanda, y antes de darse cuenta, se había quedado dormida entre sábanas que parecían nubes. La primera semana en el apartamento fue extraña. Kimberly pasó la mayor parte del tiempo descansando, leyendo libros de la biblioteca, que estaba repleta, y tratando de asimilar el extraño giro que había dado su vida. Alexander la llamaba todos los días, a veces varias veces. Su voz al teléfono se convirtió en algo que ella esperaba con ilusión, cálida y genuina, de una manera que nunca lo era cuando lo veía en persona, como si la distancia le permitiera bajar la guardia. Lily no deja de hablar de ti, le dijo una noche. Te ha hecho un dibujo. Está bien, se supone que eres tú, luchando contra un dragón, creo, o posiblemente un pollo grande y enfadado. Kimberly se rió, una risa auténtica que le hizo doler el costado que se estaba curando. Me encantaría verlo. Te lo traeré mañana, si te apetece recibir visitas. Me encantaría, dijo ella, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Cuando Alexander llegó al día siguiente, no estaba solo. Lily entró corriendo por la puerta delante de él, agarrando un trozo de papel que le entregó a Kimberly con una emoción apenas contenida. Te he dibujado, anunció. Mira, esa eres tú con tu espada, y ese es el malo, y esa soy yo en la esquina, porque tú me salvaste. Kimberly estudió el dibujo con la seriedad adecuada. Era, como había sugerido Alexander, algo ambiguo, una figura de palitos con lo que parecía ser una espada, o posiblemente un brazo muy largo, enfrentándose a algo que podría haber sido un dragón, un pollo o posiblemente una aspiradora. Es precioso, dijo ella, y Lily sonrió radiante. Lo voy a colgar en algún sitio, así podré verlo todos los días. ¿En serio?, preguntó Lily con los ojos muy abiertos. ¿De verdad te gusta? Me encanta. Es el mejor dibujo que me han hecho nunca. Lily rodeó con los brazos la cintura de Kimberly, con cuidado de no tocarle el costado lesionado, lo que demostraba que alguien, probablemente Alexander, le había enseñado a hacerlo. El abrazo fue cálido y lleno de confianza, y Kimberly sintió que algo se rompía en su pecho. Había pasado tantos años cuidando de los demás, de su madre, del recuerdo de su padre ausente, del desfile interminable de clientes del restaurante. Había olvidado lo que se sentía al ser querida, no por lo que podía hacer, sino por quién era. Alexander observó la interacción con una expresión difícil de descifrar. Cuando Lily finalmente soltó a Kimberly y se fue a explorar los fascinantes rincones del apartamento, él se acercó.
Está muy unida a ti, dijo en voz baja, más unida de lo que ha estado a nadie desde que murió su madre. ¿Es eso un problema?, preguntó Kimberly con incertidumbre. No. La voz de Alexander era suave. Es un milagro. Solo me preocupa lo que pasará cuando... Dejó la frase en el aire, pero Kimberly lo entendió. Cuando volviera a su vida real, cuando terminaran los 2 meses y volviera a ser camarera, a vivir en apartamentos diminutos y a la lucha interminable por mantenerse a flote. No desapareceré, dijo ella. No le haría eso, lo sé. Alexander extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto tan tierno e inesperado que Kimberly se olvidó de respirar. No eres capaz de hacer daño a nadie, ni siquiera sin querer. Es una de las cosas que... Se detuvo, pero su mano permaneció cerca de su rostro y el aire entre ellos crepitaba de tensión. Una de las cosas que tú... ¿Qué?, susurró Kimberly. Los ojos grises de Alexander escudriñaron su rostro y por un momento ella pensó que realmente lo diría. Fuera lo que se cernía entre ellos, sin nombre y aterrador. Pero entonces Lily volvió corriendo a la habitación, parloteando sobre la pecera que había descubierto en el estudio, y el momento se rompió como cristal. «Ven a ver, papá. Ven a ver, Kimberly. Hay un pez que se parece a Nemo». Alexander dio un paso atrás, con una expresión estremecida. «Deberíamos irnos, dejarte descansar. No tienes por qué hacerlo. Volveremos mañana». No era una pregunta. Lily quiere ver películas contigo si te apetece. Es muy específica. Tiene que ser La princesa prometida. Me encanta esa película, admitió Kimberly. Lo sé. La sonrisa de Alexander fue pequeña pero sincera. Lo mencionaste una vez en el hospital, recordó Lily. Después de que se marcharan, Kimberly se sentó en el lujoso apartamento rodeada de cosas caras y se preguntó cuándo exactamente Alexander Thornton había empezado a parecerle menos un extraño y más alguien sin quien no podía imaginar vivir. Pero algunas cosas, se recordó a sí misma con firmeza, no estaban destinadas a ser. Los multimillonarios no se enamoraban de camareras fuera de los cuentos de hadas, y Kimberly había dejado de creer en los cuentos de hadas hacía mucho tiempo. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Las noches de cine se convirtieron en una tradición. Todos los sábados, Alexander y Lily llegaban al apartamento con los brazos llenos de aperitivos y una selección cuidadosamente elegida de películas que Lily insistía en que eran las mejores del mundo. Vieron La princesa prometida 3 veces seguidas antes de que Lily accediera a probar algo nuevo. Kimberly se encontró viviendo para esos sábados. Durante la semana, continuaba con su recuperación, fisioterapia, revisiones médicas, recuperando poco a poco sus fuerzas. Pero los sábados eran diferentes. Los sábados eran mágicos. Fue durante una de esas noches de cine, aproximadamente un mes después de su llegada al apartamento, cuando todo cambió. Lily se había quedado dormida a mitad de Buscando a Nemo, con su pequeño cuerpo acurrucado entre ellos en el enorme sofá modular. Alexander la había cubierto con una manta, con la facilidad de un padre que había hecho eso 1000 veces. Y ahora estaban sentados en un cómodo silencio, con la película sonando suavemente de fondo. «Tengo que decirte algo», dijo Alexander finalmente, con una voz apenas más alta que un susurro para no despertar a Lily. El corazón de Kimberly dio un vuelco. Según su experiencia, las frases que empezaban con «tengo que decirte algo» rara vez terminaban bien. De acuerdo. Alexander se quedó callado durante un largo rato, mirando la pantalla sin verla realmente. Cuando volvió a hablar, su voz era áspera. La noche del tiroteo yo estaba en Rossetti por una razón específica, no solo para almorzar con Lily. Lo estaba evaluando. «¿Evaluándolo?», repitió Kimberly confundida. «¿Para qué?». «Para adquirirlo». Alexander se volvió hacia ella y sus ojos grises estaban turbados. «Mi empresa ha estado comprando propiedades en esa zona para un proyecto de desarrollo. Rossetti se encuentra en una ubicación privilegiada y el propietario se ha resistido a vender. Estaba allí para observar el negocio y averiguar cuál era la mejor manera de convencerlo para que reconsiderara su decisión». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos,
y Kimberly sintió un nudo en el estómago. ¿Ibas a comprar el restaurante? ¿Y qué ibas a hacer con él? Derribarlo, admitió Alexander. Construir condominios de lujo. Es un proyecto multimillonario que lleva 2 años en desarrollo. Hizo una pausa con la mandíbula apretada. Pero entonces ocurrió el tiroteo. ¿Y tú? Te lanzaste delante de una bala para proteger a mi hija. Y me di cuenta de que quizá me había convertido en alguien que no quería ser. Alguien que veía edificios en lugar de negocios, números en lugar de personas. Kimberly no sabía qué decir. Una parte de ella estaba enfadada. Por supuesto, alguien como Alexander Thornton no pensaría 2 veces antes de destruir un restaurante familiar que había servido a la comunidad durante décadas. Pero otra parte de ella entendía la complejidad en sus ojos, el arrepentimiento genuino en su voz. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Ya lo he hecho. La sonrisa de Alexander fue pequeña y burlona. Me retiré del proyecto, le dije a mi junta directiva que el desarrollo ya no era viable. Están furiosos conmigo, pero no me importa. Rossetti se queda. Kimberly lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Renunciaste a un proyecto multimillonario, por un restaurante, por un principio, corrigió Alexander, por el recordatorio de que hay cosas más importantes que las ganancias, que la vida y el sustento de las personas importan. Extendió la mano y tomó la de ella, trazando suaves dibujos en su palma con el pulgar. Tú me enseñaste que tú, que tienes todas las razones para ser cínico con los ricos y poderosos, mostraste más humanidad en un solo momento que yo en años. Alexander. La voz de Kimberly estaba cargada de emoción. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Sus ojos sostuvieron los de ella con una intensidad y vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que entendieras que me has cambiado, que conocerte me ha hecho querer ser mejor. El aire entre ellos crepitaba de tensión. Esta vez no había ninguna enfermera que los interrumpiera, ningún niño que se despertara para romper el hechizo, solo ellos dos, suspendidos en un momento que parecía el borde de un precipicio. Kimberly debería haberse apartado, debería haberse recordado a sí misma todas las razones por las que eso era imposible. La brecha entre sus mundos, la naturaleza temporal de su estancia allí, la inevitabilidad de volver a una vida en la que no había lugar para multimillonarios y áticos. En cambio, se inclinó hacia adelante. El beso fue suave al principio, vacilante, como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil. Pero entonces Alexander levantó la mano para acariciarle la cara y algo chispeó entre ellos. Y de repente, el beso fue más profundo, más urgente, lleno de todas las cosas que no habían podido decir. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Lily se movió en el sofá entre ellos. «Sigo dormida», murmuró sin abrir los ojos. «No paréis por mi culpa». Kimberly no pudo evitarlo. Se echó a reír. Lo absurdo de todo aquello, lo imposible, lo improbable de ese momento, brotó dentro de ella y se derramó en forma de risa, que era mitad alegría y mitad terror. Alexander la observó con una suave sonrisa. Ella ha estado esperando esto, ¿sabes? La semana pasada me dijo que quería que fueras su nueva mamá. Alexander, no te estoy pidiendo nada, dijo rápidamente. Sé que esto es complicado. Sé que hay 1000 razones por las que esto no debería funcionar, pero necesitaba que supieras cómo me siento, y necesitaba saberlo. Hizo una pausa, con una clara expresión de vulnerabilidad en su rostro. ¿Sientes lo mismo? Kimberly pensó en su pequeño apartamento esperándola, en las facturas médicas que aún se acumulaban, en la vida de lucha y supervivencia que había sido su realidad durante tanto tiempo. Pensó en su madre, que ya no la reconocía, y en su padre, que había muerto antes de tiempo, y en todos los sueños que había sacrificado por el camino. Y entonces pensó en los ojos grises de Alexander, y en la pequeña mano de Lily entre las suyas, y en cómo se había sentido más viva en el último mes que en años. Sí, susurró, siento lo mismo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de momentos robados y una conexión cada vez mayor.
La agenda de Alexander era brutal. Reuniones, llamadas y crisis que exigían su atención a todas horas, pero aún así sacaba tiempo para ella. Cenaban juntos y hablaban durante horas. Paseaban por la orilla del lago mientras Lily corría delante de ellos señalando todos los perros que veía. Pasaban tardes tranquilas en las que simplemente estaban juntos, leyendo, trabajando o sin hacer nada. Kimberly volvió a pintar. Alexander había descubierto su sueño abandonado y, a pesar de sus protestas, había convertido una de las habitaciones libres del apartamento en un estudio. Ella se quedó allí de pie la primera vez que él se lo enseñó, rodeada de lienzos, pinceles y todo tipo de pinturas imaginables, y lloró. No tenías por qué hacer esto, dijo, aunque sus dedos ansiaban coger un pincel. Es demasiado. No es suficiente, respondió Alexander. Nada será suficiente para pagarte lo que hiciste por mi hija. Pero si puedo devolverte algo que perdiste, es un comienzo. Así que pintó. Al principio, las imágenes eran oscuras, sombras y tormentas y representaciones abstractas de todo el dolor que había estado cargando durante años. Pero a medida que pasaban los días, el color comenzó a volver. Amaneceres sobre el lago Michigan, la cara sonriente de Lily, los ojos de Alexander, grises y cálidos y llenos de algo que se parecía mucho al amor. Pero no todo era perfecto. El mundo exterior tenía una forma de entrometerse en su burbuja de felicidad. Llegó en forma de Victoria Chase. Victoria era todo lo que Kimberly no era. Alta, elegante, nacida en la riqueza y educada para la sofisticación. También era la antigua prometida de Alexander, una relación que había terminado hacía 2 años, pero que, según las páginas de sociedad que Kimberly había empezado a leer tontamente, había sido la pareja del decenio. Alex, cariño, la voz de Victoria era miel envenenada, mientras entraba en la oficina de Alexander durante una de las raras visitas de Kimberly. Me enteré de tu pequeña situación. Qué valiente por tu parte acoger a una vagabunda. Kimberly sintió que su rostro se encendía de humillación. Se levantó para marcharse, pero Alexander le agarró la mano. Victoria, su voz era gélida. Kimberly salvó la vida de mi hija. Ella es más valiosa para mí que una docena de contactos sociales. Si no puedes tratarla con respeto, puedes marcharte. Victoria entrecerró los ojos, pero tenía demasiada práctica como para mostrar verdadera ira. Por supuesto, cariño, no era mi intención ofenderte. Simplemente me preocupa la apariencia. La junta está hablando, ya lo sabes. Una camarera en tu ático. La gente empieza a preguntarse cosas. Que se pregunten lo que quieran. Alexander rodeó la cintura de Kimberly con el brazo, posesivo y protector. Y es hora de que aprendas algo, Victoria. No me importa lo que piense la gente. No me importan las apariencias, la sociedad, ni ninguna de las tonterías que antes me importaban. Lo que me importa es mi hija, mi empresa y esta mujer. Todo lo demás es ruido. Victoria se marchó poco después, en una demostración magistral de furia apenas disimulada. Pero sus palabras perduraron, resonando en la mente de Kimberly mucho después de que se hubiera ido. Quizás tenga razón, dijo Kimberly en voz baja después de que Alexander acompañara a Victoria a la salida. Quizás esto sea una locura. No formo parte de tu mundo, Alexander. No conozco las reglas. No conozco a la gente. Solo soy una camarera que tuvo suerte, o mala suerte, y acabó aquí. Alexander se volvió hacia ella con expresión feroz. No eres solo una camarera. Eres la persona más valiente que he conocido. Eres amable, sincera y auténtica, algo que la mayoría de las personas de mi vida nunca han sido. Victoria y todos los que son como ella son los que no encajan, no tú. Pero tu junta directiva puede irse al infierno. Alexander le acarició la cara con las manos, con delicadeza a pesar de la intensidad de su voz. He pasado toda mi vida adulta construyendo una empresa, un imperio, siguiendo las reglas que otros han establecido. Ya he terminado. Tú me has enseñado lo que realmente importa, Kimberly. Me has enseñado que la vida es demasiado corta y demasiado valiosa como para desperdiciarla en apariencias y expectativas.
Quiero estar contigo. Quiero construir algo real contigo. No me importa lo que piensen los demás. Kimberly le miró a los ojos, buscando dudas, vacilaciones, cualquier señal de que tal vez no dijera en serio lo que estaba diciendo. No encontró ninguna. De acuerdo, dijo en voz baja. Entonces construyamos algo real. La sonrisa de Alexander era como el sol saliendo después de una tormenta. La atrajo hacia él, abrazándola como si fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger. Ninguno de los dos se fijó en el fotógrafo que había fuera de la ventana, ni en la forma en que Victoria Chase sonreía mientras se subía a su coche, con el teléfono ya en la mano. La tormenta se avecinaba, solo que aún no lo sabían. Los titulares aparecieron 3 días después. La vergüenza secreta del multimillonario. La nueva novia interesada de Alexander Thornton al descubierto. Kimberly miró fijamente su teléfono, con el café de la mañana enfriándose en sus manos, mientras se desplazaba por un artículo tras otro. Cada uno era peor que el anterior. Lo habían desenterrado todo. La deuda de su padre, las facturas médicas de su madre, su dirección en la parte mala de la ciudad, incluso sus antiguas publicaciones en las redes sociales de hacía años, sacadas de contexto y tergiversadas hasta quedar irreconocibles. La camarera que salvó a la hija del multimillonario ahora vive en un lujoso apartamento pagado por el agradecido padre. ¿O es más que gratitud? Fuentes cercanas a la familia dicen que Kimberly Masters ha estado aprovechando la situación para sacar todo lo que puede. Un antiguo compañero de trabajo la describe como alguien que siempre busca una salida a su situación. ¿Quién no se aprovecharía de un multimillonario? Las palabras se difuminaban, cada una de ellas como una puñalada en el pecho. Sabía quién había hecho esto. Las huellas dactilares perfectamente cuidadas de Victoria Chase estaban por todas partes, aunque su nombre no apareciera en ningún artículo. El teléfono de Kimberly sonó. El nombre de Alexander apareció en la pantalla, pero no pudo contestar. No podía soportar oírle intentar arreglar esto para mejorarlo. Cuando ambos sabían la verdad, ella no pertenecía a su mundo. Nunca había pertenecido a él. Dejó que saltara el buzón de voz. Luego dejó que la siguiente llamada también saltara el buzón de voz, y la siguiente. En lugar de eso, empezó a hacer las maletas. No le llevó mucho tiempo. A pesar del lujoso apartamento, Kimberly nunca se había mudado realmente. No del todo. Su ropa aún cabía en la pequeña maleta que había traído del hospital. Sus pinturas eran lo único que le daba paz, pero las dejó atrás. Pertenecían a esta vida que nunca había sido realmente suya. Estaba a punto de salir por la puerta cuando ésta se abrió de golpe. Alexander estaba en la entrada, respirando con dificultad. Tenía el traje arrugado y las zapatillas torcidas. Parecía que hubiera salido corriendo de donde quiera que estuviera. Sus ojos grises se posaron en la maleta que ella llevaba en la mano y algo en su expresión se quebró. No, dijo. Solo esa palabra, cruda y desesperada. Kimberly, no, por favor. ¿Has visto los artículos? Su voz era más firme de lo que se sentía. Son mentiras. Todos son mentiras retorcidas y manipuladas. Victoria se lo contó a 3 tabloides diferentes. No importa quién las difundió. Kimberly le interrumpió, y el cansancio de su voz parecía envejecerla varios años. Lo que importa es que tienen razón. No sobre lo de ir detrás del dinero o la manipulación, sino sobre la verdad fundamental que hay detrás de todo eso. No pertenezco a tu mundo, Alexander. Nunca lo hice. Eso no es cierto. ¿No es así? Ella se rió, pero no había humor en ello. Soy camarera, Alexander. Una camarera con deudas médicas, una madre en una residencia de ancianos y absolutamente nada que ofrecer a alguien como tú. La única razón por la que estoy aquí es porque me dispararon. Eso no es una base para una relación. Es solo culpa disfrazada de otra cosa. ¿Crees que eso es lo que es? La voz de Alexander se quebró. Culpa. Kimberly, te quiero. Te quiero. No porque salvaras a mi hija, aunque te estaré agradecido por ello hasta el día de mi muerte, sino por cómo eres, por tu amabilidad, tu fuerza, tu negativa a dejar que la vida te amargue. Me encanta cómo le hablas a Lily como si fuera una persona real.
Me encanta cómo pintas, como si pusieras toda tu alma en el lienzo. Me encanta... Para. La palabra salió entrecortada. Por favor, para. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Bien. Alexander acortó la distancia entre ellos. Le tomó el rostro con las manos y se lo levantó para que no tuviera más remedio que mirarle a los ojos. Debe ser difícil porque lo que tenemos merece la pena luchar por ello, Kimberly. Merece la pena los titulares, los chismes y todas las palabras crueles que Victoria Chase pueda lanzarnos. Lo merece todo. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Kimberly, pero se obligó a apartarse. No lo entiendes. No se trata de por qué vale la pena luchar. Se trata de lo que es justo para ti, para Lily, para tu empresa y tu reputación y todo lo que has construido. Estás dispuesto a sacrificar todo eso por mí. Y yo no puedo, no te lo permitiré. No es tu decisión. Sí, lo es. La voz de Kimberly era tranquila, pero firme. Elijo marcharme. Elijo volver a mi vida real, donde pertenezco. Y elijo hacerlo ahora, antes de que nos involucremos más, antes de que Lily se encariñe aún más, antes de que esto se vuelva aún más difícil de lo que ya es. Cogió su maleta y se dirigió hacia la puerta. Alexander no intentó detenerla, no físicamente, pero sus palabras la siguieron como fantasmas. Si sales por esa puerta, no te perseguiré. Respetaré tu decisión aunque me esté matando. Pero necesito que sepas algo, Kimberly. Necesito que sepas que esto, tú y yo, no se trata de gratitud, culpa o circunstancias. Esto es real. Lo que siento por ti es real. Y si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que tal vez, solo tal vez, mereces ser feliz, yo estaré aquí. Estaré esperando. Kimberly se detuvo en la puerta. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta, que corriera de vuelta a sus brazos, que creyera que el amor podía de alguna manera conquistar la imposible brecha entre sus mundos. Pero había pasado toda su vida siendo práctica, siendo realista, siendo la que se sacrificaba por los demás, porque eso es lo que se hacía cuando se amaba a alguien. Adiós, Alexander, susurró, y salió por la puerta. El apartamento al que regresó estaba exactamente como lo había dejado, pequeño, estrecho, con la misma mancha de humedad en el techo y el mismo frigorífico que zumbaba y no enfriaba lo suficiente. Debería haberle parecido como volver a casa. En cambio, se sentía como una prisión. Pasaron 3 semanas, luego 4. Kimberly volvió a trabajar en Rossetti, donde Marco le había conservado el puesto a pesar de su larga ausencia. Sonreía a los clientes, memorizaba los pedidos y fingía que su corazón no se rompía un poco más cada día que pasaba. Ya no leía las noticias, no soportaba ver el nombre de Alexander ni preguntarse si Victoria Chase había conseguido finalmente lo que quería. En cambio, se volcó en el trabajo, haciendo turnos extra, ahorrando dinero que nunca sería suficiente para llenar el agujero que habían creado las facturas médicas de su madre. Por la noche no dormía. Se quedaba mirando la mancha de agua y pensaba en los ojos grises y los trajes caros, y en una niña que la había llamado heroína. María, la cocinera de Rossetti, la observaba con ojos preocupados, pero no decía nada. No fue hasta el final de la 4ª semana de Kimberly cuando finalmente habló. «Te estás destruyendo, Mika», le dijo en voz baja, aprovechando un raro momento de calma. «Cualquiera puede verlo. Has perdido peso. Ya no sonríes». «No, en realidad no. Lo que sea que te haya pasado mientras estabas fuera, te ha cambiado». «Estoy bien», respondió Kimberly de forma automática. «Mientes», dijo María con voz suave pero firme. «Y lo haces mal. Sea lo que sea de lo que huyes, sea lo que sea a lo que hayas renunciado, ¿ha valido la pena?». Kimberly abrió la boca para decir que sí. Por supuesto, había tomado la decisión correcta, pero las palabras no le salían porque la verdad era que ya no estaba segura. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Kimberly finalmente se permitió llorar. Lloró de verdad. No fueron las lágrimas silenciosas que había estado conteniendo durante semanas, sino grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por la vida que casi había tenido. Lloró por Lily, que había confiado en ella
y a quien había abandonado. Lloró por Alexander, que le había ofrecido todo, y a quien había dejado solo en un apartamento de lujo. Y lloró por sí misma, por la chica que había renunciado a la escuela de arte para cuidar de su madre, por la mujer que había trabajado turnos dobles durante años sin nada que mostrar a cambio, salvo agotamiento, por la persona que finalmente había encontrado algo bueno y había tenido demasiado miedo de aferrarse a ello. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Kimberly se tumbó en su colchón en la oscuridad y se enfrentó a una verdad que había estado evitando durante semanas. Había cometido un error terrible, devastador, posiblemente irreparable. La pregunta era, ¿era demasiado tarde para arreglarlo? A la mañana siguiente, Kimberly llegó al trabajo y encontró a Lily Thornton sentada en una de las mesas. Estaba sola, sin padre, sin niñera, solo una niña pequeña con un vestido rosa, aferrada a un conejo de peluche maltrecho y mirando alrededor del restaurante con ojos decididos. Cuando vio a Kimberly, se le iluminó el rostro. «Te encontré», anunció Lily como si se tratara de un juego de escondite y no de una posible situación de secuestro. «Papá dijo que te habías mudado, pero yo sabía que estarías aquí». Recordé el nombre del restaurante. El corazón de Kimberly se detuvo en su pecho. «Lily, cariño, ¿tu papá sabe que estás aquí? Está afuera». Lily hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Él quería entrar, pero le dije que era una charla de chicas. Está muy triste, ¿sabes? Finge que no lo está, pero yo sé que ya no sonríe. No de verdad. Kimberly se hundió en el asiento frente a Lily, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerla. «Cariño, lo siento mucho. Nunca quise hacer daño a nadie. Solo pensé, te equivocaste». La voz de Lily era sorprendentemente feroz para una niña de 4 años. «Papá te quiere, yo te quiero, y tú también nos quieres. Sé que es así, porque me salvaste. Y no se puede salvar a alguien a quien no se quiere. Esa es la regla. La regla. La regla de los héroes». Lily se inclinó hacia adelante, con sus intensos ojos marrones. «En todas las historias, los héroes solo salvan a las personas que quieren. Así es como funciona. Así que tú nos quieres, lo que significa que no deberías haberte ido, lo que significa que tienes que volver». La lógica era tan simple, tan infantil, tan perfectamente correcta, que Kimberly sintió que nuevas lágrimas amenazaban con caer. «No es tan simple, cariño», dijo suavemente. «Hay cosas de adultos, que lo complican». ¿Cómo qué? Kimberly pensó en todas las razones que se había dado a sí misma: el escrutinio de los medios, la diferencia de clase, el miedo a no ser lo suficientemente buena. Pero sentada allí, mirando el rostro sincero de Lily, todas esas razones parecían reducirse, desvanecerse, convertirse exactamente en lo que eran. Excusas. Tenía miedo, admitió finalmente. Tenía miedo de no merecer ser feliz, de no ser lo suficientemente buena para tu papá o para ti, de que al final ambos se dieran cuenta de que habían cometido un error. Lily consideró esto con la seriedad que solo un niño puede reunir. Luego se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Kimberly. «Eso es una tontería», dijo simplemente. «Eres mi heroína. Los héroes siempre son lo suficientemente buenos». Kimberly miró a esta pequeña y valiente niña que había perdido a su madre antes de poder recordarla, que había pasado un año sin atreverse a confiar en nadie, que de alguna manera había decidido que una camarera herida del lado equivocado de la ciudad merecía ser amada, y tomó una decisión. «¿Tu papá sigue afuera?», preguntó. El rostro de Lily se iluminó con una sonrisa que pareció iluminar todo el restaurante. «Voy a buscarlo». Alexander entró en Rossetti como un hombre que se acerca a su propia ejecución. Hombros rectos, mandíbula apretada, ojos llenos de una esperanza desesperada que intentaba ocultar con todas sus fuerzas. Se veía diferente a la última vez que lo había visto, más delgado, más pálido, como si el último mes lo hubiera envejecido varios años. Se detuvo a unos metros de la mesa donde Kimberly seguía sentada, paralizada. Lily se colocó entre ellos,
con su pequeña mano en la de él, mirando de uno a otro como una espectadora en un partido de tenis. «Dice que quieres hablar», dijo Alexander con cautela, como si las palabras pudieran romperse si las pronunciaba en voz demasiado alta. «¿Es eso cierto?». Kimberly abrió la boca para responder, pero lo que salió no fue lo que había planeado. En lugar de palabras tranquilas y mesuradas, lo que salió fue un sollozo, crudo y entrecortado, completamente fuera de su control. «Lo siento», jadeó, con lágrimas corriéndole por la cara. «Lo siento mucho. Estaba asustada y fui estúpida, y huí cuando debería haberme quedado y haber luchado. Me dije a mí misma que te estaba protegiendo, pero en realidad solo me estaba protegiendo a mí misma para no salir herida. Y en cambio, nos hice daño a todos. Y no sé si alguna vez podrás perdonarme». Pero no llegó a terminar. Alexander recorrió la distancia que los separaba en 2 zancadas, la sacó de la cabina y la besó. No fue un beso suave y vacilante como el primero. Fue desesperado y hambriento, y estaba lleno de todo el dolor del último mes, toda la soledad, el arrepentimiento y el anhelo. Kimberly se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que había estado girando fuera de su eje, y sintió algo en su pecho. Por fin, todo volvía a encajar en su sitio. Cuando se separaron, ambos jadeando, Lily estaba saltando sobre sus pies con una emoción apenas contenida. «¿Esto significa que vas a volver a casa?», preguntó. «¿Significa esto que podemos volver a hacer noches de cine?». «¿Significa esto?» «Sí», dijo Alexander, con la voz ronca por la emoción. No había soltado a Kimberly. Sus brazos aún la rodeaban como si temiera que ella pudiera desaparecer. Sí a todo. Si la miraba, la vulnerabilidad en sus ojos grises le partía el corazón. «Sí, eso es lo que quieres. Eso es lo que quiero», susurró Kimberly. «Eso es todo lo que quiero. Tú, Lily, y todo lo que venga con ello. He dejado de huir. He dejado de tener miedo. He dejado de fingir que no merezco cosas buenas». La sonrisa de Alexander era como un amanecer, lenta, cálida y llena de promesas. «Gracias a Dios, porque he sido absolutamente miserable sin ti, y Lily ha estado convirtiendo mi vida en un infierno». «No es cierto», protestó Lily indignada. «Pintaste mi maletín de rosa. Necesitaba color», dijo Lily con aire remilgado. Todo era demasiado triste. Kimberly se rió de verdad por primera vez en semanas. El sonido estaba oxidado por la falta de uso, pero se sintió como si volviera a la vida. Las siguientes horas pasaron en un suspiro. Alexander hizo llamadas para cancelar reuniones, reorganizar su agenda e informar a su asistente de que no estaría disponible durante el resto del día. Kimberly le dijo a Marco que iba a almorzar temprano y que quizá no volvería, y el anciano se limitó a sonreír y despedirla con una mirada cómplice. Volvieron al ático, donde las pinturas de Kimberly aún colgaban de las paredes y sus materiales artísticos seguían esperando en el estudio. Ella recorrió las habitaciones que pensaba que nunca volvería a ver, tocándolo todo como para asegurarse de que era real. «Lo guardé todo», dijo Alexander en voz baja, observándola desde la puerta. «No me atreví a guardarlo. Me parecía como rendirme». «Lo siento», repitió Kimberly, por marcharse, por no creer que aquello pudiera ser real. «Entiendo por qué lo hiciste», dijo Alexander acercándose a ella y tomándole las manos entre las suyas. La atención de los medios, las intrigas de Victoria, la presión de verte arrojada a un mundo del que nunca pediste formar parte. Era abrumador. Debería haber hecho más para protegerte de ello. No era tu trabajo protegerme. Mi trabajo era confiar en ti, confiar en nosotros». Kimberly le apretó las manos. «No volveré a cometer ese error». «Yo tampoco». La expresión de Alexander se volvió seria. «He estado pensando durante el último mes en mis prioridades, en lo que realmente importa, y he hecho algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?». Nye se retiró de las operaciones diarias de Thornton Industries, ascendió a mi director de operaciones a director ejecutivo y asumió el cargo de presidente. Sigo teniendo influencia, sigo teniendo responsabilidad, pero ya no estoy encadenado a un escritorio 18 horas al día. Hizo una pausa,
con un atisbo de incertidumbre en su voz. Quiero estar presente para Lily, para ti, para la vida que quiero construir con vosotros dos. Kimberly lo miró, atónita. Has renunciado a tu empresa por nosotros. No he renunciado a ella. Solo he cambiado mis prioridades. Alexander sonrió. Tú me enseñaste que hay cosas más importantes que las ganancias, que el éxito, que todos los parámetros con los que solía medir mi valía. Tú me enseñaste que ser amado, realmente amado por lo que eres y no por lo que tienes, vale más que todo el dinero del mundo. Alexander, la voz de Kimberly se quebró. No sé qué decir. Dime que te quedarás, dijo él simplemente. Dime que me dejarás demostrarte cada día que mereces ser feliz, que mereces ser querida, que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Me quedaré, susurró ella. Me quedaré. Lily, que había estado jugando tranquilamente en un rincón mientras los adultos hablaban, levantó la vista con ojos esperanzados. Para siempre. Kimberly miró a esta niña que se había ganado su corazón desde el primer momento, y luego al hombre que, de alguna manera, había visto más allá de todas sus defensas y había descubierto a la persona que había debajo. Para siempre, confirmó. Lily soltó un grito de alegría y se lanzó hacia ambos, rodeando sus piernas con sus pequeños brazos en un abrazo que casi los derriba. Alexander miró a Kimberly por encima de la cabeza de su hija y ambos se echaron a reír. El tipo de risa que proviene de la alegría pura y sin complicaciones. Los días que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. Victoria Chase, furiosa porque su plan había fracasado, intentó publicar más historias en la prensa sensacionalista. Los miembros de la junta directiva de Thornton Industries se quejaron de la repentina desaparición de su directora general del centro de atención. La sociedad observaba y cuchicheaba, esperando que el cuento de hadas se desmoronara. Pero no se desmoronó. Al contrario, se hizo más fuerte. Kimberly volvió a pintar con un fervor que no había sentido desde los 18 años. Alexander convirtió la terraza de la azotea del ático en un estudio al aire libre donde ella podía trabajar rodeada del horizonte de Chicago. Sus pinturas, brillantes, atrevidas y llenas de vida, llamaron la atención de un galerista que resultaba ser uno de los contactos comerciales de Alexander, y pronto tuvo programada su primera exposición. Siguió visitando a su madre en la residencia de ancianos, aunque ahora podía permitirse trasladarla a un centro mejor con atención especializada en Alzheimer. Su madre seguía sin reconocerla la mayoría de los días, pero en los días buenos, cada vez más escasos, había un destello en sus ojos que parecía casi paz. Sabe que eres feliz. La enfermera jefe se lo dijo a Kimberly una tarde. Llevo mucho tiempo haciendo esto y siempre lo sé. Aunque los recuerdos se desvanezcan, los sentimientos permanecen. Ella siente tu felicidad. Kimberly tomó la mano de su madre y lloró, pero esta vez eran lágrimas de alegría, lágrimas sanadoras. 6 meses después de que Kimberly saliera del ático, convencida de que nunca volvería, Alexander la llevó a cenar a Rossetti. Marco había cerrado el restaurante para un evento privado, llenándolo de flores y velas, y toda la gente que se había convertido en su familia improvisada, María de la cocina, el propio Marco, los 20 millonarios que se habían apiñado en su habitación del hospital hacía tantos meses y, por supuesto, Lily, que prácticamente vibraba de emoción por un secreto que había prometido no revelar. ¿Qué está pasando?, preguntó Kimberly, mirando a su alrededor el restaurante transformado. Alexander, ¿qué es todo esto? Alexander la llevó a la mesa de la esquina. Su mesa, aquella en la que ella les había servido por primera vez a él y a Lily, aquella en la que un joven desesperado con una pistola había cambiado sus vidas para siempre. Hace 6 meses, dijo, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Entré en este restaurante buscando una oportunidad de negocio. Encontré algo infinitamente más valioso. Te encontré a ti. Que me mostraste amabilidad cuando tenías todas las razones para estar a la defensiva. Tú, que hiciste sonreír a mi hija Happy, mi hija por primera vez en un año.
Tú, que te lanzaste delante de una bala sin pensarlo 2 veces por alguien a quien conocías desde hacía menos de una hora. Se arrodilló y el restaurante estalló en exclamaciones. Kimberly Masters, dijo Alexander, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Tú me enseñaste lo que es realmente el valor. No es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Tú me enseñaste que el amor no es algo que se encuentra, es algo que se construye día a día, elección tras elección, y quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo hermoso contigo. Abrió la caja, revelando un anillo que brillaba a la luz de las velas, elegante, sencillo y perfecto. ¿Quieres casarte conmigo? Will Kimberly miró al hombre arrodillado ante ella, a la niña que saltaba cerca de ella, a la sala llena de gente que se había convertido en testigo de la historia de amor más improbable que podía imaginar. Pensó en la camarera que había sido 6 meses atrás. Cansada, luchando, convencida de que la felicidad era algo que le sucedía a otras personas. Pensó en la mujer que era ahora, sanando, con esperanza, aprendiendo a creer que merecía cosas buenas. Y pensó en la mujer en la que quería convertirse. Lo suficientemente valiente como para aceptar el amor cuando se le ofreciera. Lo suficientemente fuerte como para construir una vida con este hombre y su hija. Lo suficientemente audaz como para pintar su futuro con colores que antes pensaba que solo eran para otras personas. Sí, dijo, con la voz quebrada por la alegría. Sí, 1000 veces sí. Alexander le deslizó el anillo en el dedo y la atrajo hacia sus brazos mientras el restaurante estallaba en vítores. Lily se coló entre ellos, exigiendo formar parte del abrazo. Y durante un largo momento, los tres se abrazaron. Una familia forjada no por lazos de sangre, sino por elección, por amor, por la milagrosa cadena de acontecimientos que había comenzado con una bala y había terminado con una promesa. Más tarde, después de que se sirviera el champán y se ofrecieran las felicitaciones, Alexander y Kimberly se pararon en la terraza de la azotea de su casa, contemplando las luces de la ciudad de Chicago. Lily había sido acostada, agotada por la emoción, y la noche era tranquila y silenciosa. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó Kimberly en voz baja. Si no hubiera estado trabajando ese día, si hubiera ido a otro restaurante, si no hubiera hecho lo que hice, todos los días, admitió Alexander, y todos los días estoy agradecido. No por el tiroteo, Dios, nunca por eso, sino por cualquier giro del destino que nos unió. Por cualquier fuerza cósmica que decidió que Alexander Thornton necesitaba aprender a vivir de nuevo y le envió a una mujer lo suficientemente valiente como para enseñarle. No te enseñé nada, protestó Kimberly. Yo era un desastre. Sigo siendo un desastre. Tú me enseñaste todo. Alexander la hizo girarse hacia él, con sus ojos grises suaves a la luz de la luna. Tú me enseñaste que el valor no consiste en no tener miedo. Tú me enseñaste que vale la pena luchar por el amor, incluso cuando todo parece imposible. Me enseñaste que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar ni vender. Solo pueden ser dadas libremente por personas lo suficientemente valientes como para arriesgarlo todo. Kimberly sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, lágrimas de felicidad, lágrimas curativas, lágrimas que borraron sus últimas dudas y miedos. Te quiero, dijo, te quiero a ti, quiero a Lily, y quiero esta vida que estamos construyendo juntos. Incluso cuando es difícil, incluso cuando tengo miedo, incluso cuando el mundo intenta convencernos de que no tenemos sentido. Tenemos todo el sentido del mundo, dijo Alexander. Tenemos el único sentido que importa. La besó, lento, profundo y lleno de promesas. Por encima de ellos, las estrellas giraban siguiendo sus antiguos patrones, indiferentes a los pequeños dramas que se desarrollaban debajo. Pero para Kimberly, de pie en los brazos del hombre que amaba, el universo nunca había parecido tan perfectamente alineado. Había pasado toda su vida siendo práctica, siendo cautelosa, siendo la chica que sacrificaba sus sueños porque eso era lo que se hacía cuando la vida no te daba opciones. Pero ahora tenía una opción. Ahora tenía un futuro brillante lleno de posibilidades.
pintado con colores que antes pensaba que solo eran para otras personas. Tomó la mano de Alexander y juntos caminaron hacia su futuro.